Y vamos a preguntarnos entonces antes que nada, ¿quién era Juan? Bueno, como decíamos, pertenecía al grupo más íntimo, cercano a Jesús. ¿Se acuerdan que estaba Pedro, Jacobo y Juan, y el barquito no, y estaba Andrés también en ese grupo de 4, pero había un grupo más íntimo que estaba compuesto por Pedro, Jacobo y Juan. Y bueno, Juan entonces estaba dentro del grupo inclusive más íntimo cerca de Jesús. Y en los primeros capítulos de Hechos lo podemos ver, por ejemplo, como compañero de Pedro, pero él está en un segundo plano, no está liderando. Pedro era el que lideraba. También vemos cuando Jacobo, su hermano, estaba vivo, también era Jacobo el que era la figura predominante. Entonces vemos que Juan recién pasa a ser un líder, luego que falta Pedro y Jacobo. Recién ahí él se emplea como un líder. Y entonces podemos ver cómo él empieza a desarrollarse como líder y pasa a ser una figura bastante influyente en la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Bueno, creo que se me desconectó acá el control, la cosa. A ver si retoma. Pero bueno, continuando. ¿Cómo va a ser esta persona que pedía fuego sobre los samaritanos? ¿Cómo va a ser llamado el apóstol del amor? ¿Cómo puede ser esto posible? Y una de las cosas es que en sus escritos, su evangelio y sus epístolas, habla del amor más de 80 veces. Ahí para que tengan una idea lo importante que pasó a ser el amor para Juan. Entonces empezamos a ver que acá no es el mismo Juan que pedía fuego sobre los samaritanos. Este amor no fue algo que surgió de la nada, espontáneamente, sino que fue algo que aprendió de Cristo. Y nos puede hacer pensar que tal vez cuando se menciona a Juan como el apóstol del amor, que era alguien dócil, tosco, que era alguien dócil, tierno, apacible, pero al revés era duro, tosco, ambicioso, celoso y confiado e intolerante. A veces lo vemos en esos cuadros que lo ponen a Juan recostado al hombro de Jesús y decís, como un jovencito allí tan dócil, pero él no era de dócil, tenía muy poco. Como decíamos, tosco, ambicioso, celoso, confiado. Y en muchos, ahora vamos a ir buscando en Marcos 9:38, en muchos pasajes donde se lo ve a Juan hablando, muchas veces es con alguien más o en relación a alguien más. Pero uno de los pocos pasajes donde él habla solo, vamos a ver el episodio acá, cómo es su comportamiento. Marcos 9:38. Marcos 9, versículo 38. Marcos 9:38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí vemos a Juan con un carácter elitista y sectario. Está diciendo, no es de nosotros, no forma parte de nuestro grupo. ¿Y qué está haciendo cosas en nombre de Jesús? No pertenece a nuestro grupo, así que se lo prohibieron, que no podían hacer eso en nombre de Jesús. Y Jesús les dice, no, pero ¿por qué están haciendo? ¿Por qué esa actitud? ¿No? Acá vemos un poquito cómo era este carácter de Juan. Y algo que vemos que él tenía pasión por la verdad. Eso, al igual que Andrés, fue discípulo de Juan el Bautista. O sea que desde temprano, antes que Cristo empezara su ministerio,
él ya estaban siguiendo a Juan el Bautista en búsqueda de la verdad. Y cuando Juan el Bautista apunta que Cristo era el Cordero de Dios que venía a salvar al mundo, allí ellos siguieron a Jesús. Juan aprendió mucho en cuanto al amor, pero el amor no apagó esa pasión por la verdad que él tenía. Y en sus escritos menciona verdad, que ahí creo que tienen para completar, verdad más de 45 veces. O sea que la verdad, a pesar de que Juan, el amor pasó a ser muy importante para él, la verdad no dejó de ser importante para él. Vemos su pasión por la verdad en su forma de escribir. Juan no era un hombre de grises. Era esto es blanco o esto es negro. Es su carácter, era así. Y lo vemos, por ejemplo, en 1 Juan, versículo 3 y 9 al 11, versículo 6, perdón, y después 9 al 11. Bueno, el versículo 6 vamos a leer primero, 1 Juan 3, 6, que dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Después vamos a saltar al 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Uno lee a Juan solito este pasaje y decís: entonces no soy cristiano, porque yo peco. Porque dice: el que es cristiano no peca, te dice Juan. Juan es su manera, su carácter, habla en absolutos. Pero no quiere decir que él no entiende que el cristiano no puede pecar, porque tenemos, por ejemplo, 1 Juan 2.1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y de 1.8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, él entiende que el cristiano peca, porque no somos perfectos, podemos pecar, pero abogado tenemos, Cristo Jesús. Pero él no desarrolla el punto de, cuando habla de que el cristiano no peca, no desarrolla ese punto. Y nos habla de un cristianismo ideal, de cómo debería ser un cristiano, así en absolutos. Y esto es justamente por ese carácter que él tenía y que Dios cuando lo inspiró no ocultó esa parte de su carácter cuando fue a escribir sus escritos. Y mientras, por otro lado, vemos a Pablo, que Pablo era el apóstol de las excepciones, de los detalles. Entonces, como que agarra Pablo la parte de grises, mientras Juan dice esto es blanco y esto es negro, Juan va pintando los colores en esos grises. Entonces son caracteres distintos, pero acá podemos ver reflejado cuál es su pasión por la verdad. Alguien con un carácter como el de Juan tiene la tendencia natural a irse a llevar las cosas a extremos. Es el lado peligroso, ¿no? De irse a los extremos. Y Juan necesitó un equilibrio en su vida espiritual, un equilibrio. Juan tenía una gran pasión por la verdad y necesitó equilibrar esa pasión por la verdad ¿con qué? Con el amor. Tuvo que aprender el equilibrio entre el amor y la verdad. Al igual que Pedro, sus más grandes virtudes también fueron sus más grandes debilidades o piedras de tropiezo. O sea, Pedro, ¿se acuerdan que esa impronta de salir y hablar, ser primero, fueron buenas cualidades como líder? Pero también fue el primero en sacar una espada y querer ir a pelear con los romanos. Era una cualidad que podía ser tanto a favor o en contra. Y una virtud fuera de equilibrio puede ser un impedimento para nuestra salud espiritual. Una persona con falta de equilibrio en su carácter es inestable. Ayer estuvimos con los jóvenes, Nahuel estuvo trayendo una actividad y teníamos que anotar virtudes
y defectos, ¿no?, entre nosotros. Y bueno, algunas compartíamos y bueno, se generó ahí de reflexionar, ¿no?, pensar en 4 virtudes, 4 defectos que teníamos. Y surgían preguntas. Veo, por ejemplo, que algunos comentaban, yo puse sensible como virtud y otros habían puesto sensible como defecto. Otros preguntaban, bueno, yo soy sincero, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿No? Y bueno, sincero es alguien que habla con la verdad, que siempre dice la verdad, pero eso puede ser bueno y puede ser malo. Y acá es ese equilibrio que hace que tiene que haber entre la verdad y el amor. Juan buscaba la verdad, como veíamos. Juan 1:35 al 37 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, acá Juan el Bautista, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esos 2 discípulos, Andrés y Juan, ¿no? Buscaban la verdad. Juan el Bautista, como comentábamos hoy, apuntó a Cristo y ellos le siguieron. Y verdad entonces se menciona 25 veces en los evangelios y 20 veces en las epístolas. O sea, la verdad seguía siendo importante para Juan. Siempre estuvo dedicado a la verdad y por supuesto no hay nada malo en eso. Nada malo en amar la verdad, tener pasión por la verdad, pero eso no es suficiente. No es suficiente eso. O sea, era necesario para Juan poder equilibrar esa verdad con el amor. La verdad sin amor carece de bondad, es brutalidad. El amor sin la verdad carece de carácter, es hipocresía. Y a veces nosotros decimos, no, pues yo fui y le dije la verdad, ¿no? Y nosotros nos sentimos, yo fui y le dije la verdad, no le mentí. Pero ¿cómo se lo dijiste? Y entonces es necesario que el amor y la verdad se combinen y lleguen a un equilibrio. O tal vez vas solo con el amor y hablas y tratás de que la persona no se enoje y no le decís las cosas que son necesarias que la persona sepa. Y ahí está siendo un hipócrita. Entonces es necesario encontrar el equilibrio entre la verdad y el amor. La verdad sin amor carece de bondad, es brutalidad, y el amor sin la verdad carece de carácter, es hipocresía. Vemos, por ejemplo, si se animan a buscar conmigo, 1 Corintios 13, 4 al 6, si alguien se anima a leerlo. 1 Corintios 13, 4 al 6. Aquí esta última parte, ¿no? No se goza en la justicia, más se goza en la verdad. El amor se goza en la verdad. Y muchos hablan de amor y de tolerancia, pero carecen de cualquier preocupación por la verdad. Entonces ese amor es un amor contaminado, porque el amor, cuando no transita por la verdad, es un amor contaminado. Y verdad sin amor, Efesios 4:15, si alguien se anima a leerlo también, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, siguiendo la verdad en amor. O sea, no solo debemos seguir la verdad solita, sino que la verdad en amor. Otros pueden tener teología correcta, conocer mucho de doctrina, pero si carecen de amor, son jactanciosos. Estoy trabado con las palabras. Su falta de amor paraliza el poder de la verdad que profesan venerar. O sea, podés amar mucho la verdad, podés amar mucho la palabra de Dios, pero si no vas con amor hacia los demás, eso
no, hay algo que no está bien. Otra cosa que tuvo que aprender a equilibrar Juan fue la ambición con la humildad. ¿Se acuerdan que cuando vimos Jacobo, tanto Jacobo como Juan querían sentarse al lado de Cristo en el futuro reino de Dios? Y ellos no eran los únicos, los demás apóstoles también querían tener buena posición cerca de, ¿no?, ocupar los lugares al lado de Cristo en el futuro reino. Pero ¿qué hacen ellos? Van y le piden a la madre que interceda por ellos ante Jesús y les pida esos puestos, esos lugares allí a Jesús. Y los otros, y sabemos que esto es en secreto porque después se enteran los otros y ahí se enojaron. Pero en realidad los otros también querían lo mismo. Lo único que el atrevimiento de Juan y Jacobo fue mayor porque le pidieron en secreto que la madre intercediera por ellos. Juan en su juventud entonces tenía planes ambiciosos. Y no está mal ambicionar. Estaba mal desear estar sentado al lado de Cristo, y no. El tema era la forma y el por qué lo estaban haciendo. La ambición sin humildad es egoísmo y delirios de grandeza. Hay un ejemplo que encontré sobre un cristiano que yo no conocía, pero seguramente muchos conocen sus inventos y muchos, capaz que John ha arreglado inclusive uno de esos inventos, Michael alguna vez ha trabajado con esos inventos, y era un hombre que se dedicó a fabricar muchas de las maquinarias pesadas que hay hoy en día, bueno, las ruedas de las retroexcavadoras y todo eso para que fueran de goma pero a su vez resistieran, de caucho pero resistieran, y muchos otros inventos que a este hombre lo volvieron millonario. Se inventó muchas cosas para la construcción que lo volvieron millonario. Pero este hombre amaba a Dios. Entonces decidió que todo eso que él recibía, él iba a vivir, en lugar de dar el 10% para la obra de Dios, él iba a dar el 90% y vivir con el 10%. Seguramente ganaba bastantes millones como para poder vivir con el 10% nomás. Pero, bueno, este fue un caso bastante conocido, ¿no?, en Estados Unidos, y le preguntan a este hombre en una entrevista por qué, cómo podía hacer eso. Y él dijo así: yo simplemente doy con la pala, pero Dios siempre me devuelve con una pala más grande. Este hombre, se llamaba R.G. Le Tourneau, supongo que es así porque Le Tourneau se escribe. Fue este hombre millonario, cristiano, pero que supo esa ambición que tenía por los negocios, supo mezclarla en equilibrio con la humildad. Y este es un gran ejemplo de cómo la ambición puede ser buena en equilibrio con la humildad y generosidad. El problema de Juan ahí fue que quería el puesto en lugar de con humildad buscar con méritos alcanzarlo, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de esforzarme en mi vida cristiana y tratar de ser un buen hijo de Dios para algún día, si es la voluntad de Dios, llegar a ese lugar. Pero él quería un atajo y quería el puesto sin lo que conllevaba vivir la vida cristiana. Y venían de que Jesús les había enseñado que el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el último. Venía de Jesús de enseñarles esto y aparece la madre de Jacobo y Juan con esta propuesta. Y Jesús le dio muchas lecciones de humildad y Juan aprendió de Jesús. Por ejemplo, en Juan 13, 1 al 17, Jesús le lava los pies a sus discípulos. O sea, alguien lo tenía que hacer. Llegar a un lugar, la costumbre, llegaban con los pies sucios, iban a comer. Alguien tenía que lavar los pies. ¿Y qué estarían esperando ellos? Bueno,
a que Jesús diga a ver quién le toca, a ver quién es el más bajo en la cadena para que le toque lavar los pies. Y Jesús, al ver que nadie lo hacía, Jesús dijo, yo lo hago. Y les dio una lección de humildad. Por ejemplo, Lucas 14, de 8 al 11, Jesús les habla que cuando fueren invitados a una boda, que no se sienten en el primer lugar, que se sienten en los últimos, porque si, bueno, viene ¿cómo es? El que se va a casar, los ve allá en adelante, si él quiere capaz que les dice, venite del primer banco, pero peor es, dice, que te vea en el primer lugar, te diga, mirá, tenés que irte más atrás. Estas lecciones de humildad Jesús les daba. En la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:14, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. Juan llegó a tener ese equilibrio entre la humildad y la ambición y la humildad. En su humildad vemos que ni siquiera se nombra en el Evangelio. ¿Se acuerdan que cada vez que Juan habla de sí mismo, habla y otro discípulo? O sea, llegó a tal punto en su humildad que ni siquiera veía necesario nombrarse o decir, yo hice esto. No, otro discípulo. Un ejemplo en Juan 22 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, le dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. El otro discípulo. Él, en Juan 21, 7 y 20, Juan 13, 23, varios pasajes donde él se nombra como, no se nombra, digamos, sí mismo. Otro equilibrio que también tuvo que aprender fue el de la gloria y el sufrimiento. Como veíamos, él anhelaba gloria, anhelaba estar cerca de Jesús en vivir esa gloria celestial. Y fue mucho más después de haber visto seguramente la transfiguración. En 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan acá anhelando ver a Dios en su gloria. Amaba la gloria de Dios. Pero entendió que si deseaba participar de la gloria celestial, también debía estar dispuesto a sufrir ciertos sufrimientos terrenales que nos tocan vivir. Y a Él le tocó compartir sufrimientos terrenales, tuvo que aprender a que era necesario sufrir para estar en la gloria de Dios. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Bueno, él anhelaba la gloria de Dios. Y Dios quiere que nosotros anhelemos estar con el Señor. Porque fuimos salvos para eso. Dios nos liberó de una condenación eterna para estar con Él. Y obviamente que Él quería estar con el Señor. Pero, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener pesares, tenemos problemas, nos suceden cosas, pero Jesús venció todo eso. Estamos del lado ganador, se podría decir. Y tenemos un propósito para nuestra vida. Cuando Jacobo y Juan pidieron los tronos al lado de Cristo, Él les preguntó si podían beber de su misma copa. Y acá justamente Jesús les estaba preguntando, ¿están dispuestos a sufrir? ¿Están dispuestos a vivir lo que yo voy a vivir? Y Juan no
sufrió un martirio como los otros apóstoles que vimos hasta el momento, que fueron crucificados, que fueron muertos a espada, no sufrieron una muerte así, pero yo no sé qué es peor. Si morir de una forma así o ver que todos tus amigos, tu familia prácticamente, es muerta y no poder hacer nada. Él, por lo que sabemos, probablemente fue el único de los apóstoles testigo de la muerte de Jesús. Vio morir, uno de los primeros apóstoles que murió fue su hermano. Y así vio morir a todos los apóstoles. Entonces, tal vez no tuvo una muerte trágica, pero sufrió las pérdidas de todos sus colegas, de todos sus amigos, de todos sus compañeros de batalla. Y bueno, yendo al final de la vida de Juan, parece increíble que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos. Pero Juan aprendió del amor de Cristo. Ese amor que no escatimó ser igual a Dios, sino que dio su vida para que en Él podamos ser salvos. Que ese amor que hizo que Él tomara un cuerpo humano y fuera muerto en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos volver a tener una relación con el Padre. Y esto fue tan así, esta transformación que sufrió Juan, que Jesús le confió el cuidado de su madre. En Juan 17, 25 al 27, se animan a buscar conmigo Juan 19, 25 al 27. O sea, si Juan realmente no hubiera aprendido el amor de Dios, Jesús seguramente hubiera elegido a otro para dejarle el cuidado de su madre. Juan 19, 25 al 27. Si alguien se anima a leerlo. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Acá Jesús le está confiando el cuidado, ¿no?, de su madre, María, que nosotros sabemos que María era una mujer fiel a Dios, pero una mujer normal, no como los católicos hoy en día la veneran, pero acá Jesús, preocupado por ella, que ella iba a quedar sola, le dice a Juan: acá tu madre, mujer, acá tu hijo. Y testigos históricos de la iglesia primitiva aseguran que Juan no abandonó Jerusalén mientras vivió María y que nunca dejó de cuidarla mientras vivió. Muchas fuentes históricas confiables de la época aseguran que Juan llegó a pastorear en la iglesia de Efeso que Pablo había fundado. Son registros históricos, no, esto no está en la palabra de Dios. Después de Efeso, bajo la persecución de los cristianos de parte del emperador romano Domiciano, hermano del sucesor Tito, que fue el que destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, Juan fue trasladado a una comunidad carcelaria en la isla de Patmos. O sea, ahí en el medio de la nada, creo que no se ve la imagen completa, pero allá está Grecia. Ahí en el medio de la nada, una isla carcelaria, a un hombre ya de avanzada edad, lo vemos que fue llevado allí. Y muchos identifican esta gruta, ¿no?, que acá le hicieron obviamente todo ¿cómo es? Una parte, una puerta, y la decoraron, ¿no?, como ese lugar, hicieron como una capilla, ¿no?, obviamente seguramente los católicos, pero identifican a este lugar, esa gruta, como lugar donde Juan habitó allí y escribió, allí tuvo las visiones del Apocalipsis y escribió el Apocalipsis.
Bueno, según muchos comentarios, Juan murió en el 98 después de Cristo, aproximadamente. Jerónimo, también un cristiano de la iglesia primitiva, el que tradujo la Biblia del griego al latín, en un comentario sobre Gálatas, cuenta que Juan, estando en Efeso, en sus días finales, estaba tan débil que tenían que llevarlo a la iglesia, y cuenta que él decía: queridos hijos, ámense los unos a los otros. O sea, un hijo del trueno que logró equilibrar su celo por la verdad con amor. Y una frase que yo anoté allí de Charles Spurgeon dice: el discernimiento no es simplemente saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, es saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. O sea, y es una invitación a reflexionar qué áreas de nuestra vida necesitan equilibrarse. Capaz que vos pensás que estás correcto, que estás manejándote con la verdad correctamente, que estás manejándote con la humildad correctamente, que estás manejándote con el amor correctamente. Y tal vez es casi correcto. Capaz pensás que estás actuando correctamente, pero capaz necesitas equilibrio, porque eso correcto no es tan correcto como pensás. Tal vez sos una persona de principios firmes, pero necesitas equilibrio con la compasión, para no ser duro con los que aún están aprendiendo. Tal vez te gusta ayudar y servir a otros, pero necesitas equilibrio con la sabiduría, para a veces decir no cuando es necesario. Tal vez sos perseverante y esforzado, pero necesitas equilibrio con la humildad para saber que todo se da si Dios quiere y es todo gracias a Dios. Tal vez te encanta aconsejar y hablar a otros, pero tal vez tenés que ponerle equilibrio con una escucha activa y poder escuchar a los otros, a ver qué tienen, qué problemas tienen. Tal vez sos una persona amigable, que no le gusta tener conflictos, pero necesitas equilibrio con la valentía y verdad para poder exhortar a otros y ser sinceros, ¿no? Esa sinceridad mezclada con amor. O tal vez sos sincero y directo y necesitas ese equilibrio con el amor para evitar ser duro y herir a otras personas. Tal vez sos una persona ordenada y organizada y necesitas un equilibrio con la paciencia para poder ser más flexibles con los demás. Tal vez sos una persona justa que no se siente tranquila cuando ve algo mal y necesita equilibrio con la humildad para saber tal vez que lo que te parece que está mal, tal vez puedes estar equivocado. O gracia, equilibrio con gracia, porque tal vez a otros las cosas les cuestan más que a vos. ¿Qué características o virtudes necesitamos equilibrar en nuestra vida? ¿Estás orando por ese equilibrio? Dios nos ayude a poder identificar esas áreas en nuestra vida que tenemos que equilibrar y poder trabajar en ello, orar por eso. Que no nos cerremos de que yo estoy haciendo las cosas bien, sino que podamos aplicar discernimiento y decir, bueno, que capaz que eso correcto es un casi correcto y necesita ser equilibrado. Dios nos ayude a poder mirarnos de forma objetiva, ¿no? Y poder tratar de ser más como Él en estas áreas.